Camino a la recuperación. Gladys en Éxito. Segunda parte de conversación ahora con Omar Fuentes, licenciado en Ciencias Políticas. Está terminando estudios en lo que es maestría en Ciencias Políticas con perfil en estudios internacionales. Y con él vamos a revisar, vamos a hacer un análisis también de lo que justamente ha venido haciendo la calle en medio de la pandemia que afecta al mundo, pero que, bueno, aparentemente ha sido manejada de una forma efectiva en el caso de Uruguay, al punto de que la cifra que estamos hablando hoy de contagios está alrededor de los 1.200. Fallecidos 35 aproximadamente, de acuerdo a la cifra que suministró el asesor del director general del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, Rodrigo Torrecilla, y al punto de que incluso ya van a contemplar el regreso a clases presenciales. Entonces, bueno, quisiéramos su punto de vista, señor Fuentes, con relación a esas medidas asumidas por la calle, que además está recién llegando al gobierno y está en una de las mejores posiciones Uruguay con relación a este virus. Buenas tardes, Gladys, buenas tardes, audiencia. Sí, efectivamente, como decía Rodrigo recién, este gobierno que cambió de orientación política en marzo y que todo el mundo vio la transmisión de mando, apenas asumió, se encontró con un escenario nuevo que se venía pronosticando a nivel mundial, pero que en pocos días, sobre el 13 de marzo, lo obligó a sacar un decreto que intensificó o, digamos, cambió la normativa de cómo tratar el tema sanitario. Y desde esa fecha hasta ahora, pasaron 5 meses, hemos visto una evolución o un aprendizaje más que evolución. Nos gusta ver cómo ha ido evolucionando este tema, porque de tener mucho miedo y mucho pánico hemos ido aprendiendo, hemos ido mejorando, como decía Rodrigo, en conocimiento, en tratamiento, en recursos que se fueron implementando, en respuestas de la gente, y en discusiones, que por ahí va la clave de todo este aprendizaje, que se ve que está dando resultados, porque el primer objetivo era reducir la curva de contagio, que parece que se está logrando, que en muchos lugares vuelve a tener picos, y si bien en Uruguay se mantienen los contagios, o va aumentando de a poco, y hay rebrotes, como se puede observar, siempre se mantiene en un nivel controlado, y con cada vez mejor capacidad de respuesta, porque hemos pasado de tener 200 test diarios a cerca de 2.000 diarios hoy en día. Claro. Y ahí hay una de las claves que informa el grupo científico asesor, que hubo un avance en la capacidad de rastreo, un avance en la capacidad de detección, un avance en la capacidad de control de los brotes, que de estos 5 meses de correrlo de atrás al virus hay como una prevención mayor. Y por ahí va alguna de las claves de por qué Uruguay mantiene estos números que son alentadores. Ahora, ¿cómo se hace esa prueba? Justamente porque en otros países, el caso de Venezuela, por ejemplo, está todo centralizado. Entonces, se hace la prueba, pero se manda a la sede principal en Caracas. Hay que esperar unos cuantos días para el resultado, y mientras tanto la gente la tienen confinada en algunos lugares, esperando ese resultado. En el caso de Uruguay, ¿cómo opera esta parte tan importante para el control de la pandemia? En Uruguay hay una coordinación central. Digamos, el Estado, el Ministerio de Salud Pública es el responsable último que hace la supervisión sanitaria. Eso no significa que no coordine con otros prestadores de sanidad privada, con otros laboratorios, con otros centros asistenciales. O sea, hay como una red de atención que permite la detección temprana, el cruzado de información, permitió aumentar la capacidad de testeo, porque la Universidad de la República, que es muy importante y es digamos, una institución pública nacional que tiene la mayor cantidad de los científicos, puso a su disposición su capacidad de testeo, desarrolló técnicas de testeo que también ayudó a desarrollar este avance, digamos, de 200 a 2.000. Entonces ahí hubo una articulación de diferentes instituciones, no solamente a nivel del Estado. Y eso es parte del aprendizaje de cómo poder llevar una estrategia más eficaz.
Hoy estos días salía un informe, o el último informe del grupo asesor, que decía que las 5 claves de mantener el número bajo era aumentar la capacidad de testeo para poder llegar a los casos asintomáticos, que son los más complicados porque pueden estar contagiando sin que uno se entere, el rastreo de los contagios a partir de detectar quién lo tiene, con quién ha estado, poder poner en cuarentena preventiva a esos contactos, el control de las fronteras para poder hacer la detección de si entra algún transporte, nosotros seguimos teniendo comercio, entonces si entra un camionero o si hay algún otro tipo de vínculo, poder hacer la detección temprana y poder volver a lo mismo, ¿no? O sea, con quién ha tenido contactos y los posibles contagios. Establecer la cadena, pero además le pregunto también, en el caso del test, ¿es un test rápido o es el test, el PCR, que demora un poco más? Bueno, ¿Cómo funciona? Pregunto porque es que además ahí está también parte del éxito, por ejemplo, de países como Alemania, es el caso de ustedes, entonces nos interesa mucho conocer la técnica y a ver si escuchan los que son responsables en el caso particular de nuestro país para que tomen decisiones efectivas, ¿no? Y que puedan parar el número de contagios. ahí por lo que tengo entendido hay distintos tipos, porque hay algunos que permiten, por ejemplo, en las máquinas, hay uno que permite hacer varios testeos a la vez. Por ejemplo, poner 20 muestras, 30 muestras juntas y detectar si alguna de ellas, al contrario, si en realidad ninguna tiene, se descartan todas y se gana tiempo. Y si alguna tiene, esas se hacen se vuelven a, digamos, analizar en particular. Entonces ahí se va ganando tiempo. Pero este no era un escenario que teníamos en marzo. Ahí también hubo una evolución en la capacidad de detección. Y después, en los tipos de muestras, de testeo, yo ahí no manejo cuáles son, pero sé que también son varias, que tienen diferentes tiempos, diferentes velocidades. Interesante, interesante de verdad, porque estamos aprendiendo de ustedes también y ojalá que otros aprendan de lo que se viene haciendo, que además entiendo es un trabajo, como bien decía también Torrecilla, de equipo, con representantes del sector privado también, con científicos. En eso se ha asesorado muy bien el Totalmente. presidente de Uruguay, que acaba de llegar, pero tiene una popularidad alta y la gente se lo reconoce, ¿no? También lo que ha sido el esfuerzo en medio Yo de la creo que la pandemia. clave, que no lo resaltó suficiente Rodrigo, es la respuesta de la gente y la confianza de la gente. Hoy las encuestas muestran que más del 60 y pico por ciento considera que se ha llevado bien, se ha gobernado bien, digamos, en este periodo tan difícil, y eso supera ampliamente a la votación que tuvo el gobierno para llegar, ¿no? Y eso responde, en Claro. primero, que siempre estuvieron al frente de la prensa, de la gente, haciendo conferencias casi que a diario. Si no estaba el presidente, había alguno de los ministros responsables, respondiendo, enfrentando los problemas y mostrando que se trataba de avanzar, y ahora vemos que hubo un avance, ¿no? O sea, al principio se cuestionaba si 200 test estaban bien o estaban mal, si había que hacer una apertura o había que cerrar todo. Esas discusiones se superaron porque de alguna forma se fueron respondiendo, los gobernantes fueron asumiendo la responsabilidad de que se podían equivocar, pero que iban mostrando con información veraz, porque nadie desconfiaba en principio de que la información que se estaba dando, los procedimientos que se estaban haciendo, esos pudieran, digamos, ser ciertos. Como la Claro. gente confía, también brinda información. O sea, poder hacer el seguimiento de los casos que pueden ser peligrosos ayuda a que se pueda controlar la pandemia. Entonces hay un feedback ahí de confianza en el gobierno y el gobierno siendo transparente que ayuda a resolver los problemas. Pues qué bien, qué bien. De hecho, estoy leyendo aquí en DW y ya para ir terminando esta conversación sobre Uruguay, hay que aprender, esto es un problema mundial y uno tiene que tomar mente como referencia a aquellos que están dando mejores resultados. El caso de Uruguay lo tenemos cerca, además está dentro del continente, en el sur. Omar Fuentes es licenciado en Ciencias Políticas y leo de DW justamente un reportaje que hicieron sobre Uruguay y describen al presidente como un buen comunicador. Tiene un estilo directo, tiene palabras precisas, frases que calan. Dice que prefiere pocas leyes que se cumplan estrictamente a muchas que no se cumplan, interesante. Y aunque la pandemia está en plena evolución, hasta ahora la evaluación de su gestión es más que positiva.
es prudente, bueno, se asesora y además, por ejemplo, en el caso de la cuarentena, si bien no fue obligatoria o nunca se impuso como algo obligatorio, tampoco el concurrir a clases lo es. Entonces, es interesante la política que ha tenido y por lo cual además me imagino que la sociedad está resonando con él, con la calle. Sí, sí, sí. Se identifica la preocupación, sobre todo, porque a Mm. nadie le parece, a ningún uruguayo le parece razonable no ir a clase, pero que sea una preocupación entre ir y no ir y cuidarse, hace que en realidad podamos enfrentar el problema y cuidarnos mejor y poder ir avanzando de a poco. Hay una imagen que usan de las perillas, a mí mucho no me resuelve, pero es gráfico para entender de que hay que ir avanzando hacia volver a la normalidad y poder hacer todo en las mejores condiciones, pero con cuidado. Entonces, efectivamente, el gobierno usa la imagen de las perillas para ir hacia adelante o ir hacia atrás si es necesario. O sea, y no tienen problema, y lo dicen, en que si se desborda algo, volvamos 1 o 2 pasos Pero atrás. qué bien, porque eso es honestidad y la gente agradece, ¿no? También falta mucho de eso, justamente ese valor fundamental en el liderazgo político en general. Y por eso es que muchos no creen en los líderes políticos, pero qué bien que se maneje de esa manera. Está llegando y le ha tocado una situación bien complicada a la calle en su país y es el caso de todos los gobiernos. Gracias, Omar, por habernos compartido tu punto de vista. Omar Fuentes es licenciado en Ciencias Políticas y está especializándose también con una maestría en esta área, con además perfil en estudios internacionales, compartiendo su punto de vista con relación a las medidas asumidas por el gobierno de la calle en medio de la pandemia en Uruguay y que, bueno, lo colocan en una posición de las mejores del mundo, incluso en cuanto a la tasa de mortalidad y también la tasa de contagios, por justamente haber sido siempre efectivo en las medidas asumidas para esta crisis mundial. Gracias, Omar Fuentes, una vez más. Un gusto, saludos.